Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestra celebración del Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos un seminario web para festejar este día. Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentra en el mundo. Gracias por sumarse a nuestro seminario web. Hoy vamos a hablar de la enfermedad von Willebrand, las hemorragias del aparato reproductor, el embarazo y la hemorragia posparto. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra reunión. Mi nombre es Dawn Rocellini y voy a ser la presidenta de la sesión de hoy. Estoy orgullosa de ser miembro del Consejo de la Federación Mundial de la Hemofilia y además soy la presidenta del Comité de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación de la Federación Mundial de la Hemofilia. Como habrán podido ver en el video que acabamos de mostrarles, es así como pueden seleccionar su idioma de preferencia. Con el botón de interpretación, ahí pueden elegir el idioma. Lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Hay un globo. Ahí seleccionan interpretación y luego pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Pueden ver la lista de idiomas para elegir. Y luego podrán silenciar el audio original en inglés si lo desean, para escuchar directamente solo la interpretación simultánea. Para la interpretación en los teléfonos celulares, aquí pueden ver cómo es el proceso. En la parte inferior derecha del teléfono verán 3 puntos y ahí pueden seleccionar el canal de interpretación. Y en cuanto a la función interpretación de idiomas, fíjense que tienen que hacer clic en Done o listo para que quede seleccionado el idioma que eligieron. Hay opciones para preguntas y respuestas. Fíjense que hay un botón de preguntas y respuestas en el teléfono celular en la parte inferior. Para hacer una pregunta, elijan ese icono y escriban ahí la pregunta y nos vamos a encargar de responder todas y cada una de las preguntas al final del seminario web, después de que las presentadoras hayan compartido sus presentaciones con nosotros. Estoy sumamente emocionada de compartir con ustedes la agenda para el día de hoy. Tendremos 2 presentaciones. La primera de Lakshmi Srivats sobre enfermedad von Willebrand y hemorragia del aparato reproductor. Y después Paula James presentará von Willebrand y hemorragias posparto, embarazo y hemorragias posparto. Luego escucharemos las experiencias de Lauren Phillips de Nueva Zelanda. Lamentablemente, Kathy no podrá sumarse hoy para dar su experiencia. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde todos podrán participar. Próxima, por favor. Queríamos hacer una prueba antes de empezar. Queremos preguntarles si pueden calificar sus conocimientos en las siguientes áreas: enfermedad von Willebrand, hemorragia del aparato reproductor o hemorragia posparto. Los puntajes son: muy pocos conocimientos, número 1; 2 es pocos conocimientos; 3 es moderados; 4 buenos; 5 muy buenos y 6 excelentes. Lo pueden ver en pantalla. Fíjense que en la pantalla tienen las opciones y pueden seleccionar muy deficiente, pobre, regular, bueno, muy bueno o excelente. ¿Cómo son sus conocimientos sobre von Willebrand, enfermedad von Willebrand? Y la segunda en hemorragias del aparato reproductor. Y en tercer lugar, la tercera pregunta, hemorragia posparto. Y pueden elegir nuevamente su nivel de conocimientos. Háganlo ahora, por favor. Los que acaban de sumarse pueden ver en pantalla una manera de evaluar sus conocimientos en estas áreas utilizando la encuesta que habrá aparecido en sus pantallas. Les damos unos segundos para que puedan votar o seleccionar la respuesta correcta. Lo que estamos evaluando son sus conocimientos en estas áreas. Veo que hay personas que siguen sumándose, les agradecemos que sigan ingresando. Acabamos de hacer la encuesta y parecería que estamos listos para continuar. Próxima, por favor. Hoy estoy muy emocionada de presentarles a nuestras oradoras y panelistas del día de hoy.
Empezamos con la doctora Lakshmi Srivats. La doctora Srivats es profesora del Departamento de Pediatría, la División de Hematología de la Universidad de Texas, y en el Gulf State Hemophilia and Thrombophilias Center de Houston, Texas. Es directora de trombosis pediátrica y de sangrado espinal en su centro. Hace investigación en el área de pediatría y adolescencia, hemostasia y trombosis. Ha tenido mucho trabajo de colaboración y premios, además de muchas publicaciones. Ha tenido muchos puestos de liderazgo y es actualmente la presidenta de la Red de Acción para el Aprendizaje para mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, y además está en el subcomité de hemostasia del ISTH. Luego, Paula James es profesora en el Departamento de Medicina de la Universidad de Queens. Tiene experiencia en patología, medicina molecular y pediatría. Es directora de la Clínica de Trastornos Hereditarios de la Coagulación en Ontario y además en la Clínica de Mujeres y Niñas con Trastornos de la Coagulación. Es científica y tiene un programa de investigación activo para comprender la base molecular genética de los trastornos hereditarios de la coagulación y también para determinar el impacto clínico de estas enfermedades. Ella tiene varios roles de liderazgo a nivel nacional e internacional, incluso ha sido copresidenta de la reunión de 2023 y del panel de preparación de las guías de diagnóstico, y es miembro del Comité de Hemostasia y Trombosis de Mujeres para el Congreso de 2024. Luego escucharemos a Lauren Phillips, miembro del Consejo de Hemofilia en Nueva Zelanda y forma parte del comité asesor. Un paciente con von Willebrand, apasionada por avanzar la atención de mujeres con trastornos de la coagulación, tanto en Nueva Zelanda como el resto del mundo. Ella vive en la costa remota del oeste de Nueva Zelanda con su marido y su hija y practica el derecho ambiental y disfruta salir a disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente no se pudo sumar Kathy, esperamos que esté muy bien y pasamos entonces a la próxima diapositiva. Como les dije, vamos a escuchar primero a la doctora Srivats. Le paso directamente la palabra a Lashmi. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu amable presentación, John. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla. ¿Me permiten, por favor, compartir mi presentación? Estamos en un webinar y como siempre algo puede fallar en la parte técnica, ¿no? A ver, ahí estamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un placer hablarles acerca de la enfermedad von Willebrand y la hemorragia del aparato reproductor. Voy a enfocarme específicamente en esta hemorragia del aparato reproductor. Esto es parte de mi presentación. Aquí están mis conflictos de interés. Los objetivos de esta presentación serán resaltar y discutir los siguientes temas en relación con la hemorragia del aparato reproductor en mujeres post-pubertad con von Willebrand. Hablaremos de la prevalencia, los desafíos para el reconocimiento y la evaluación, y también hablaremos del manejo y complicaciones de este tipo de hemorragias en las pacientes con von Willebrand. Hoy no sería completa mi presentación si no mencionara yo el nombre del doctor von Willebrand, Eric von Willebrand, que en 1924 fue consultado por una niña de 5 años en una isla de Åland, en Foglo, que tenía una hemorragia mucocutánea. Además, había antecedentes de sangrado en 6 hermanos. 3 hermanas habían muerto por esta enfermedad y a los 8 años después, en su cuarto ciclo menstrual, la niña murió debido a la menorragia.
El doctor von Willebrand mapeó el pedigrí familiar y vio que la enfermedad estaba presente en 3 generaciones anteriores en ambos lados de la familia. Por lo tanto, se decidió que la herencia era dominante y publicó un artículo en 1926 titulado Hereditar Pseudohemophily. Ahora conocemos esta pseudohemofilia hereditaria como enfermedad von Willebrand. Vamos a hablar entonces de la prevalencia de esta enfermedad en pacientes con hemorragias abundantes. Aquí tenemos una revisión sistemática con varios estudios europeos, norteamericanos y de otros orígenes. Y como se puede ver aquí, la prevalencia va entre el 5 y el 24% de las mujeres con menstruaciones abundantes. Esto es mucho más elevado comparado con la prevalencia general en la población de una persona. Es 1 a 1000 para von Willebrand. Mirando a las adolescentes con estas hemorragias abundantes, podemos ver primero nuestro esfuerzo con la recolección de datos universales del CDC en los centros de tratamiento de hemofilia de los Estados Unidos. Aquí pueden ver las mujeres diagnosticadas con trastornos de la coagulación. Vemos ahí una alta prevalencia de 69%, pero si buscamos otros estudios que pueden ver enumerados a continuación, fíjense que la tasa de prevalencia va de 7 a 36%. Así que esto es similar a los datos de las mujeres adultas que les mostré antes. Lo que estamos confirmando aquí en este estudio de bases de datos es que en adolescentes con menstruaciones abundantes, solo 8% reciben un estudio de von Willebrand. Probablemente los datos que están aquí están subestimados con respecto a la prevalencia real de von Willebrand en estas mujeres. Veamos el otro lado, la prevalencia en pacientes con von Willebrand. Los estudios han demostrado una prevalencia de 32 a 100% de mujeres con von Willebrand que tienen hemorragias abundantes. Esto está informado a partir de centros de tratamiento de la hemofilia en distintos momentos. Y estos estudios han mostrado esta prevalencia de 60 a 83%. Vemos una muy alta prevalencia de menstruaciones abundantes en estas pacientes. En la última década nos encontramos con el factor von Willebrand bajo. Tenemos una publicación. En la corte se informó que las mujeres, hasta 89% tenían menorragia autodenunciada que requería consulta médica, tratamiento, transfusiones, hospitalizaciones, estas cirugías. Y como se puede ver en la imagen de la derecha, vemos que los puntajes de menorragia muestran una alta prevalencia de hemorragias menstruales muy grandes, 30 a 39, mayor prevalencia comparada con los niveles de 40 a 50 unidades internacionales. Vemos que estas mujeres sufrían hemorragias menstruales muy abundantes. Nos interesaba ver en los Estados Unidos las adolescentes con hemorragias abundantes y bajo factor von Willebrand. Hicimos estos estudios que demuestran que estas pacientes tenían una menstruación abundante, como lo pueden ver en este puntaje, donde están cuantificando. Y también vemos la herramienta de medición del sangrado. No solo tenían estas hemorragias abundantes, sino otras complicaciones como anemia, deficiencia plaquetaria e incluso hospitalizaciones. Y además de este fenotipo, tenían genes de distintos tipos, como el gen de von Willebrand, pero también otros genes de sangrado. Y en un informe de esta publicación se pudo ver que un gen que suprimía la agregación plaquetaria estaba presente también en estas pacientes. Recientemente, en la Sociedad Americana de Hematología hubo una presentación en 2023 donde se presentó la cohorte LOVIC y también se presentó la cohorte WIN con pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 1 con niveles menores a 30, este de los Países Bajos. Y este estudio mostró en la cohorte LOVIC 39% tuvo normalización de los factores von Willebrand de los niveles con el paso del tiempo, y en la cohorte de WIN 47 tuvo niveles bajos persistentes. 30% de pacientes tipo 1 aumentaron sus niveles en plasma de von Willebrand y el 23% tuvo una normalización total
con la edad. Entonces se trata de algo que no es una entidad discreta, sino que es una patología que evoluciona. Pasemos a ver ahora otros sangrados, por ejemplo, en este caso de un quiste ovárico hemorrágico. Estamos hablando de un porcentaje significativo, pero vemos casos donde hay una gran complicación. Como pueden ver en esta imagen, aquí está el quiste hemorrágico, que el quiste ovárico que es hemorrágico. Hay un riesgo de ruptura que puede llevar a un hemoperitoneo y causar un shock hemorrágico que requiere una cirugía, transfusión, reemplazo con factor von Willebrand y también otras terapias. Puede ser una complicación muy severa. Así que ahora hemos visto eh, en el caso del sangrado del aparato reproductor, hay muchas complicaciones que tienen que ver con anemia, ablación del endometrio e histerectomía y además pueden tener otras preocupaciones. Cuestiones ginecológicas como cistes, endometriosis, fibromas, hiperplasia del endometrio y pólipos. Y además estas pacientes pueden desarrollar otro tipo de síntomas como depresión, ansiedad, perder días de trabajo o días de escuela. Y todo esto conduce a una reducción de su calidad de vida. Por eso es sumamente importante evaluar a estas pacientes que se presentan con estas hemorragias para determinar la presencia de enfermedad von Willebrand. Esta es la recomendación actual de que se evalúe a estos pacientes y se pueden evaluar por hematólogos y también por médicos ginecólogos, tomando una muy buena anamnesis personal y familiar, también un examen físico y hacer una evaluación con este tipo de gráficos. Para la evaluación de laboratorio hay que hacer un recuento completo, también tiempo de protrombina y tiempo de protrombina, y las que se presentan con este tipo de hemorragia del aparato tienen que hacer la evaluación para von Willebrand. Aquí a la derecha es parte de las recientes guías de la evaluación de von Willebrand y como pueden ver acá, cuando los niveles de von Willebrand son normales, y se emplea otro tipo de pruebas como la prueba genética, se puede diagnosticar a estas personas como teniendo von Willebrand, que es la forma más suave, o tipo 2 o tipo 3, que son las formas más severas de von Willebrand. Tenemos una solicitud de las intérpretes de que por favor reduzca la velocidad. Una recomendación de este panel que quiero resaltar es que el panel recomienda que el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand 1 se haga no solo a pacientes con niveles de menos de 0,3 unidades internacionales por DML, sino para aquellas pacientes con niveles entre 0,3 y 0,5 de unidades internacionales y con una hemorragia abdominal. Y algunos de estos artículos nos muestran algunas de las cosas que yo les mostré anteriormente. Cuando tratamos de diagnosticar von Willebrand en estas pacientes, tenemos varios desafíos diagnósticos. El momento en que se hace la prueba es importante porque durante la menstruación los niveles de von Willebrand del factor están muy bajos. Durante el embarazo pueden aumentar, llevando a niveles falsamente normales, y el sitio donde se hace la prueba, esto puede llevar a una demora en el procesamiento, y la estrógeno en alta dosis puede aumentar el nivel del factor, y también se hacen distintos ensayos que tienen distintas provocaciones y distintos desafíos, como mala reproducibilidad, una variabilidad entre laboratorio y entre ensayos considerable y un elevado error en diagnóstico. Y hay otros cuadros fisiológicos que impiden un diagnóstico exacto de von Willebrand, y hay distintos tipos de test que no están disponibles en todos los centros. Siempre debemos recordar que hay muchos otros cuadros fisiológicos que pueden aumentar o reducir los niveles del factor von Willebrand. También los estudios han demostrado que hay diferencias de población en los niveles de factor von Willebrand. Algunos tienen un nivel más elevado comparado con blancos e indios, y en las mujeres
afroamericanas también pueden tener niveles in vitro bajos de factor y esto puede superarse empleando ensayos que tienen que ver con plaquetas y hay otro tipo de pacientes que pueden tener niveles más bajos comparados con pacientes que no son del grupo cero. Cuando se hace el diagnóstico de von Willebrand, solo se basa en los niveles de von Willebrand y no en la presencia o ausencia de grupo cero sanguíneo. Cuando nos consideramos las estrategias de manejo, puede haber una terapia hormonal o se puede hacer anticonceptivos hormonales combinados o también anticonceptivos solo con progestina. Esto se puede usar como tratamiento para estas pacientes. También se puede usar ácido tranexámico como una terapia única para estos pacientes. El ácido aminocaproico solo se usa como terapia suplementaria. La desmopresina no es muy efectiva en las formas más severas de la enfermedad von Willebrand, especialmente 2 y 3. En pacientes con enfermedad von Willebrand severa van a necesitar reemplazo del factor de von Willebrand y también tenemos factor recombinante y cuando la hemorragia es extremadamente severa habrá que recurrir a cirugía como histerectomía o ablación. También asesoramos a estas pacientes respecto de evitar medicaciones que van a afectar las hemorragias y también las actividades que pueden causar algún tipo de hemorragia y también otros cuadros como anemia y esto se puede resolver con una transfusión o con terapia férrica. Tenemos que tomarnos un minuto para hablar de las guías de 2021 y esto es un esfuerzo colaborativo de ASH, ISTH, NHF y WFH y se recomienda que para pacientes con von Willebrand y con una menstruación abundante, entonces hay que considerar o anticonceptivos hormonales combinados o un sistema intrauterino con liberación del levonorgestrel y esta recomendación implica que no se puede considerar otro tipo de terapia y estas pacientes se tienen que evaluar en una clínica multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque es importante que que se maneje la menstruación abundante y las complicaciones como anemia, sino que también hay que hacer una evaluación ginecológica y también manejar las complicaciones ginecológicas. Y ahora voy a mostrar algunos ensayos nuevos que se han hecho en esta población de pacientes el RHIL11 que se hizo en un único centro, es un ensayo de fase 2, se hizo con una N muy baja de 7 mujeres. Recientemente completaron otro ensayo que tiene una inyección de factor recombinante de von Willebrand y esto se hace en un ensayo multicéntrico y lo que se indicó es que el ácido tranexámico reduce el factor, reduce este número y también en algunos otros pacientes se ha usado octreotide. Esto me lleva al final de mi charla. Espero haberles indicado que cuando diagnosticamos la enfermedad de von Willebrand en una mujer que tiene sangrado del aparato reproductor, no solo asusta a manejar esta hemorragia y las complicaciones, sino también ayuda al manejo de otras problemas similares. Y tenemos, por ejemplo, el manejo perioperatorio, el manejo de las hemorragias relacionadas con trauma, también el embarazo, además haciendo un screening y una evaluación de los parientes que están afectados, puede hacer el diagnóstico en los parientes que están afectados. O sea que cuando uno diagnostica en una mujer von Willebrand, también uno puede tratar a toda la paciente. Con esto concluyo mi presentación. Quiero agradecer a la Federación Mundial de Hemofilia y también he hecho esta presentación en nombre de esta fundación y al final del webinar, con mucho gusto, tomaré preguntas. Muchísimas gracias. Has hecho un trabajo muy, muy interesante cubriendo tanta información que es sumamente importante que todos nosotros entendamos. Muchísimas gracias y vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas al final. Ahora vamos a tener a Paula James que va a hablar de la enfermedad
von Willebrand y el embarazo y las hemorragias postparto y durante el embarazo. Por favor, si la doctora James pudiera activar su micrófono. Bien, aquí estamos. Excelente, muchísimas gracias, Don, y gracias a la FMH y a los organizadores por incluirme en esta sesión. Les deseo un feliz Día de la Mujer a todas y me encanta hablar con ustedes hoy sobre uno de los temas favoritos y el del grupo de pacientes favoritas a las que atiendo, que son las mujeres embarazadas con enfermedad de von Willebrand. Aquí están mis conflictos de interés. Y esta mañana yo quisiera cubrir los cambios fisiológicos que ocurren en el sistema hemostático durante el embarazo y el impacto de esos cambios en las pacientes con von Willebrand y después hablar de el tratamiento de los pacientes con von Willebrand en el embarazo durante el trabajo de parto, el parto y en el periodo posparto. Este es un momento, el del embarazo, en el que se producen cambios fisiológicos profundos y esto es adaptativo y está diseñado para optimizar el ambiente para el feto, pero también para evitar hemorragias significativas, especialmente en el momento de la separación de la placenta, que realmente es uno de los desafíos hemostáticos más importantes que afectan a un cuerpo. Entonces, estos cambios adaptativos al sistema hemostático son para evitar las hemorragias preparto y posparto. Esto es una especie de resumen de los tipos de cambio que ocurren a lo largo del embarazo y que son relevantes, por supuesto, para los pacientes de von Willebrand, y esto tiene que ver el aumento del factor von Willebrand y el factor 8, y esto es lo que vemos en un embarazo normal, en individuos que no tienen enfermedad de von Willebrand. Cuando nos fijamos en el riesgo de hemorragia al que me referí antes, pueden ver en la columna del medio los puntajes de hemorragia significativa en el embarazo, en los 3 trimestres y en el periodo posparto en mujeres sin von Willebrand y luego a la derecha sin von Willebrand, pero pueden ver que los índices de sangrado son más elevados. Vemos inicialmente el sangrado en el primer trimestre en mujeres con von Willebrand. Eso no siempre significa que se va a perder el embarazo. Muchas veces eso queda bien y ven que a lo largo del embarazo esos índices bajan, pero tenemos más hemorragia postparto y debemos prestarles atención y debemos tratar de minimizar. Esta publicación de hace algunos años analizó qué ocurre con esos cambios en el factor von Willebrand y en el factor 8 en el embarazo en mujeres con von Willebrand y acá ven un embarazo normal con tipo 1 von Willebrand, con tipo 1 común. Después voy a explicar qué pasa en el tipo 2. Y como mencioné, las cifras acá en cuanto a factor de von Willebrand y 8, normalmente al principio del embarazo ya empiezan a aumentar y el pico se llega al momento del parto. En el tipo 1 pueden ver un aumento menor, pero en muchas pacientes eso realmente es suficiente para que lleguen los niveles a los niveles normales, excepto las que tuvieron una clearance incrementada en el tipo 1, quizás no veamos normalización en esas pacientes. En la parte inferior vemos pacientes tipo 2 y en la parte bien inferior tenemos la actividad del von Willebrand en 2A. Y uno de los desafíos que tenemos es que los niveles de antígeno y von Willebrand aumenta, pero la actividad no, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando este tipo de pacientes. En el tipo 3, esencialmente, sería una línea plana en la parte inferior cuando no hay producción de factor de von Willebrand, no hay oportunidad de que esto aumente a lo largo del embarazo.
Esto es un trabajo muy importante del doctor Andy James que analiza qué ocurra en los niveles de factor 8 y de von Willebrand, no solo en mujeres normales, sino en mujeres con enfermedad de von Willebrand que no requieren tratamiento durante el embarazo y después comparando con mujeres que sí son tratadas. En cada uno de estos paneles, la parte superior es normal, o sea, una enfermedad, una mujer sin enfermedad de von Willebrand. En el medio es una mujer con von Willebrand cuyos niveles se normalizaron en el embarazo, y en la parte inferior, aquellas que sí tienen la enfermedad y han sido tratados. Y acá el tratamiento incluye desmopresina o reemplazo de factor 8, y algo importante en este estudio es que el ácido tranexámico no se usó de manera habitual en este momento para prevenir las hemorragias postparto. O sea que verán en la próxima transparencia por qué esto es importante. Y lo que quiero señalar aquí es que los pacientes que tienen niveles incrementados durante el embarazo pero igualmente no llegan a un nivel normal, pero si tratamos a las individuas con von Willebrand, generalmente, al menos durante el periodo de posparto, no estamos tratando al mismo nivel en el que estarían de otra manera. O sea, generalmente en el momento del trabajo de parto y de parto apuntamos a algo más fisiológico, pero no durante un periodo prolongado. Y la razón por la que esto es importante es por este gráfico de ese mismo trabajo que analizó los mismos tres grupos de pacientes. En cada una de las semanas tenemos individuos normales a la izquierda, los que se normalizaron sus niveles en el medio, y a la derecha los individuos con WD. Y lo que vemos y que es preocupante es que si bien el sangrado o la hemorragia y lo que vemos sacar es una medida de la pérdida de sangre posterior al embarazo. Esto probablemente sea similar en la primera o segunda semana y después cambió y cambió mal. O sea que los individuos con este tipo de cuadro se trataron a las distintas semanas, como pueden ver acá, y no estamos incrementando el tratamiento durante más tiempo para evitar que esto ocurra. Ahora quiero cambiar y decir de qué manera trato yo a estas pacientes con von Willebrand, y vamos a empezar a hablar de preembarazo. O sea, esto empieza antes del embarazo. Yo hablo con todas mis pacientes sobre cuál es el riesgo para el bebé basado en la herencia, y como escuchamos recién, la mayoría del von Willebrand es autosómico dominante, o sea que el riesgo es 50% de que el niño esté afectado. El tipo 2 y el tipo 3 son autosómico recesivo o en algunos casos codominante. Esto significa que el bebé generalmente tiene un fenotipo más leve o es portador, salvo si el padre también tiene enfermedades von Willebrand. Esto realmente es muy importante si hay consanguinidad, si los padres están relacionados familiarmente. Esto aumenta el riesgo de von Willebrand en el bebé. Y la doctora Shrivas habló de la deficiencia de hierro. Es muy importante durante el embarazo. Tenemos buenos datos que nos muestra que hay malos resultados tanto para el bebé como para la madre si la madre tiene deficiencia ferrosa durante el embarazo. Así que es muy importante identificar y corregir, y también trabajar con los obstetras, con nuestros colegas obstetras, para asegurarnos de que las personas entiendan qué va a ocurrir durante el embarazo, cuál va a ser el tratamiento y cómo vamos a manejar el preparto y parto. Ahora quiero hablar del ácido tranexámico del que ya habló la doctora Srivatz. Es uno de los fármacos más importantes que se hayan desarrollado. Esta medicación es un inhibidor fibrinolítico que lo que hace es prevenir, eh, es fundamental para la sangrado en la mucosa, para el sangrado postparto. Se han hecho muchísimos estudios con esta medicación, con más de 20.000 mujeres embarazadas. Se ha demostrado que puede reducir la muerte y además el riesgo de trombosis. Y una de las razones por las que el ácido tranexámico no se estaba utilizando en el periodo postparto era por la preocupación por la trombosis, por crear una trombosis venosa profunda. Este gran
estudio nos ofreció la confirmación de que eso no sucede. Hay algunos datos retrospectivos publicados también sobre mujeres con trastornos de la coagulación, con una reducción en la pérdida de sangrado, en el sangrado postparto y sin eventos adversos. Estos datos entonces han pasado a una de las recomendaciones de las guías de manejo de la hemofilia de la Federación Mundial. El panel sugiere el uso del ácido tranexámico en vez de no usarlo en las mujeres con von Willebrand tipo 1, también en tipos 2 y 3 durante el periodo postparto. Es una recomendación condicional, no porque no creyéramos en lo que estábamos diciendo, sino porque la fuerza de la evidencia es baja y uno de los aprendizajes es que tenemos que sacar hoy es que necesitamos una prueba más fuerte para ponerlo como recomendación. Y además otra cosa importante del ácido tranexámico es que es seguro para el amamantamiento. Entonces, pasemos ahora al embarazo. ¿Cómo manejamos el embarazo y el posparto? Yo veo a todos los pacientes a las 32 semanas, les mido el recuento de glóbulos, la ferritina y los factores von Willebrand 8. Entonces, si hay algún problema, lo corrijo a esta altura. Y luego divido a los pacientes en dos grupos. Los que tienen niveles que sean normalizados, donde el factor 8 es mayor a 0,5 y el factor von Willebrand también, y los que no se han normalizado, que veremos en la próxima. Si alguien se ha normalizado sus niveles, yo diría que el parto tiene que ser como indican los obstetras. Mi hospital atiende a una zona geográfica muy grande y si alguien tiene niveles normales, los obstetras con los que yo trabajo permitirán que el paciente venga al hospital de la comunidad. Yo siempre pongo en la nota de consulta que no hay aumento del riesgo del sangrado con la hemorragia, con la anestesia regional. Yo no indico ningún tratamiento profiláctico para el trabajo de parto y el parto. Lo que sí digo es que hay que evitar forceps o manipular la cabeza del bebé, porque ahí hay riesgo de que se afecte al bebé, pero la atención del recién nacido debe ser la normal. Y después todos, a menos que haya una contraindicación, a todos habrá que darles ácido tranexámico. Empiezo el día 1 posparto con 1 gramo y continúo hasta que se detenga el sangrado. Para muchos pacientes esto es un par de semanas de ácido tranexámico en el posparto. Este es el caso de la mayoría de los pacientes con von Willebrand, no de todos, pero no, 80-90% de las pacientes con von Willebrand se pueden tratar así. Ahora, hay un 10 o 20% de las pacientes que no llegan a ese nivel superior al 0,5 de factor von Willebrand y factor 8. Esto es más común en las pacientes con tipo 2 y sobre todo con tipo 3. Entonces, si los niveles siguen bajos a las 32 semanas, permitimos que se haga un parto como indican los obstetras, pero tiene que suceder en un centro de alta complejidad, donde las pacientes yo las veo los lunes por la mañana para que tengan una inducción electiva, para que podamos controlar el momento, para que esto no suceda en medio de un largo fin de semana donde todo el personal esté de vacaciones. Seguimos midiendo la cabeza del bebé, ácido tranexámico a todas, pero además empezamos un tratamiento que aumente el factor 8 y el factor von Willebrand. En mi centro, lo que hacemos es el reemplazo de factor von Willebrand en lugar de desmopresina, por los efectos que tiene la desmopresina para el parto. Entonces preferimos el reemplazo con factor von Willebrand. En Canadá tenemos productos derivados de plasma, pero los productos recombinantes también son una opción razonable y el objetivo es una ronda del 100% y tratamos de mantenerlo durante el trabajo de parto y el parto. Esto lo hago en bolo e infusión continua porque tenemos una enfermera muy comprometida con estos pacientes que realmente va a lograr esa infusión continua en dosis de bolo. Es una manera razonable de hacerlo. Cualquiera de las dos se puede tomar. Empezamos la infusión a las 4 horas, chequeamos los niveles. Y si todo está el nivel que yo quiero, les digo a los obstetras que pueden empezar con la inducción. Cuando están también los niveles, puedo dar el ok para la anestesia regional, excepto pacientes que tengan trombocitopenia. Ahí verifico
los niveles a diario y hacemos esa infusión continua según sea necesario. Las guías de tratamiento de la FMH priorizan una cuestión que tiene que ver con la anestesia regional o neuraxial, y ahí se vieron los niveles y se sugirió un nivel de actividad factor von Willebrand de alrededor del 100% o una unidad internacional por mililitro, como que esto era razonable. El nivel debe mantenerse mientras está la peridural y después 6 horas después de que se quita la peridural. Para resumir lo que he cubierto en esta mañana, quiero enfatizar la importancia de identificar y corregir la deficiencia de hierro. Creo que los pacientes con von Willebrand tienen que chequear los niveles a las 32 semanas. La mayoría de los pacientes tipo 1 se corrigen, se puede manejar solamente con ácido tranexámico. Los pacientes con von Willebrand tipo 2 y tipo 3 no se corrigen y necesitan un mayor nivel de intervención y cuidado. La participación de los obstetras es sumamente importante para poder ofrecerles un cuidado multidisciplinario y el ácido tranexámico tiene que darse prácticamente a todas las pacientes con enfermedades von Willebrand que vayan a tener un bebé. Una cosa que quiero resaltar, y probablemente esto ya lo habrán visto, el nivel exacto al que tenemos que apuntar es desconocido y deberíamos enfocarnos en esto para nuestras investigaciones futuras. Quiero reconocer a mi equipo aquí en Kingston. Muchas gracias a todos por su atención y quiero agradecer a los organizadores por invitarme a participar. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Lamentablemente, dije al comienzo que Lauren se iba a sumar, pero ella tiene dificultades para conectarse, así que nos va a compartir su experiencia y vamos a pasar directamente a las preguntas y respuestas. Les pido que por favor formulen sus preguntas en el casillero de preguntas y respuestas. Gracias por volver, Lakshmi. Por ahora tenemos solo 2 preguntas. Vamos a empezar entonces con las 2 que tenemos en el Q&A. No sé si tenemos otra diapositiva, pero aquí vamos a hacer esto. La primera pregunta, doctora Shrivats, dice, tengo una paciente de 30 años que tiene pseudotrombocitopenia, pseudotrombocitopenia y tiene un problema de plaquetas, tuvo un antígeno de factor von Willebrand de 60% y una actividad de factor von Willebrand de 17%. Y no tengo acceso al cofactor de von Willebrand o análisis de multímeros. ¿Cómo clasificaría usted a esta paciente? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta interesante e importante. Veo que la misma persona dijo que la actividad del factor de ristocetina y que no tienen acceso al análisis multímeros. Yo creo que esto lo hicieron en el centro o en un lugar remoto. Esto es algo importante porque, como mencioné en mi presentación, esto puede llevar artificialmente a los niveles de factor von Willebrand porque se demora el proceso. Entonces es importante repetir las pruebas. Hay que, hay que ver si hay una discrepancia entre el nivel de actividad de von Willebrand, de factor von Willebrand y del antígeno. Y si no se cuenta con el análisis de multímeros, se puede calcular rápidamente la actividad del factor al coeficiente de antígeno. Hay algunas guías sobre esto en las guías recientes de manejo del von Willebrand. En esta paciente yo calculo un coeficiente de 0,28. Es un coeficiente relativamente bajo que indica un von Willebrand tipo 2 severo. Pero también lo que me parece interesante es que la paciente tenga este clamping de plaquetas. Tal vez este sea un von Willebrand tipo, hay distintos tipo 2, A tipo 2, M tipo 2N. Por falta de tiempo no puedo mostrarles los detalles de los distintos tipos, pero el tipo 2B es porque hay una mutación
donde aumenta la agregación plaquetaria. Las pacientes pueden presentarse con trombocitopenia y clamping de plaquetas. Tal vez es un tipo 2B, pero si repiten la prueba, tal vez probablemente sea un von Willebrand tipo 2, y esto garantiza un estudio detallado, detallado incluso de las hemorragias del aparato reproductor. Es fundamental tener en cuenta lo que acaba de decir la doctora James para el manejo preparto y posparto de una paciente así. Muchísimas gracias, doctora James. ¿Podría comentar el uso de ABP durante el embarazo? Sí, gracias por la pregunta. ¿Hay literatura en torno a este tema? ¿De qué es seguro utilizarla? Y si alguien está embarazado y una mujer está embarazada y necesita un tratamiento y necesita usar desmopresina, puede ser. Yo soy un poco reacia a utilizarla durante el trabajo de parto y el parto debido a la hiponatremia y el hecho de que nos encontramos con un gran desafío hemostático eh, por delante. Si les damos desmopresina en general, diríamos que si la van a utilizar para el trabajo de parto y el parto, diría después de clampear el cordón, pero potencialmente habremos creado algunas limitaciones en cuanto al riesgo de hiponatremia y resucitación con fluidos que puede llevar a a un shock epiléptico. Entonces, hemos estado utilizándolos. Si es lo único que tienen, yo utilizaría ácido tranexámico y después, si eso es lo que tienen, sean muy cuidadosos con respecto a estos riesgos que acabo de mencionarles. La hiponatremia, tengan cuidado con eso y con la resucitación con fluidos. Doctora Shrivats, creo que usted va a contestar la próxima pregunta. ¿Cómo se diferencia a una mujer con hemofilia y a una mujer con enfermedad de von Willebrand? Me encanta la pregunta, me apasiona los trastornos de la coagulación en las mujeres. Hace mucho tiempo que me dedico a las mujeres con hemofilia, sobre todo porque en una época no eran diagnosticadas y reconocidas. Es importante saber que las mujeres portadoras de hemofilia también pueden tener bajos niveles y pueden tener manifestaciones de la enfermedad. Una cosa importante es medir los niveles de factor von Willebrand en esas pacientes. Y si están en rango normal, esto sugeriría que se trata de una hemofilia y haremos un diagnóstico de hemofilia. Por supuesto que se pueden emplear distintas pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico. Otra situación donde puede ser confuso y ha sido una situación clínica en una paciente que yo ya he visto, es una paciente que se presente con bajo nivel de factor 8, pero es importante pensar también en la enfermedad von Willebrand y no simplemente hacer un diagnóstico de la portadora de hemofilia, porque los pacientes con von Willebrand 2N pueden tener bajo factor 8 y esto hay que recordarlo también. Hay que considerar ambos diagnósticos y emplear pruebas adicionales para confirmarlo. Muchas gracias. La siguiente persona, y muchas gracias por su charla, doctora James, comprender el blanco exacto de factor 8 en el momento del parto no se sabe, pero usted en su práctica, ¿qué usa? Cuando es superior a 50, ¿no hace reemplazo de factor adicional o hay situaciones en las que ustedes hacen el reemplazo si los niveles están marginalmente elevados? Muchas gracias por esa pregunta. Y me gusta volver a esto porque en este momento repasé un poco. Yo apunto a un 100% por encima, pero esto es un poco difícil, especialmente en el tipo 2, porque lo que pasa es que uno empieza con una actividad que es un poco más baja que el antígeno y el factor 8, y cuando uno reemplaza eso, en general ocurre igual. O sea que uno tiene que tratar de tener un factor von Willebrand y su actividad normal, pero no aumentar demasiado el factor 8 que nos preocupa por la trombosis y queda elevado mucho tiempo. O sea que es mucho más fácil hacer que todo esté alrededor del 100%. De hecho, en el tipo 1 y tipo 3, donde es paralelo entre la actividad y el antígeno. La pregunta sobre
Si los niveles son superiores a 50%, yo de rutina no doy también un reemplazo del factor von Willebrand. Uso ácido tranexámico en todos y hemos tenido muy buena experiencia con eso. Yo podría imaginar una situación en la que quizás se me presione para hacerlo, quizás a alguien a quien yo traté en su embarazo y parto anterior, que tomó ácido tranexámico y tuvo problemas, y los tipo 2 aún si veo niveles superiores, esa podría ser otra situación en la que yo quisiera quizás elevar las cosas un poco más, pero los ácidos tranexámicos, si el nivel está 50% más, en general la experiencia ha sido muy buena. Muchas gracias. Bueno, las mujeres con todo tipo de BWDRs deberían recibir ácido tranexámico durante 12 semanas después del parto para prevenir la hemorragia postparto y ácido tranexámico intramuscular durante el parto. ¿Qué le parece? Bueno, nos sentimos honradas con que el doctor Cocardi esté en línea hoy. Creo que usted podría contestarla mejor que nadie. Todas las personas que tienen von Willebrand, a menos que haya alguna contraindicación, deberían recibir ácido tranexámico para evitar la hemorragia postparto. Yo no especifico la duración, pero en mi experiencia no he tenido que llegar a 12 semanas. Lo que yo hago es, digo que quiero que tomen hasta ácido tranexámico hasta que dejan de tener la hemorragia. Mi enfermera las va controlando a las 3 semanas y ahí vemos, bueno, me parece que todavía hay un poco de hemorragia, está mejorando, pero sigamos un poquito más. Así que me aseguro de que la hemorragia se ha detenido porque no quiero que haga que se detenga la hemorragia, pero que después vuelva. O sea que no he tenido que llegar a 12 semanas en general, lo damos durante 3 a 4 semanas, que es mucho mejor que en ese trabajo de MD James, donde la hemorragia seguía durante 5 a 6 semanas. No tengo experiencia en realidad con ácido tranexámico intramuscular y si alguien tiene niveles normalizados, eso sería algo que quizás yo permitiría, pero doctor Cocardi, si usted quiere hablar de su experiencia en esto en el chat, le agradeceríamos. Y otra vez, muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias. Doctora Shrivas, tenemos 2 minutos más y después vamos a empezar a cerrar, pero quiero asegurarme de hacer esta pregunta. Doctora Shrivas, ¿cómo asesoraría el tratamiento de una hemorragia en una paciente con BWD en un centro o no hay acceso al factor recombinante? Muy buena pregunta. En Estados Unidos, incluso también en otros países, el factor recombinante von Willebrand está disponible en mujeres adultas, pero en la población pediátrica no lo tenemos tanto, dependiendo del tipo de hemorragia, hay distintas opciones, incluso en un centro remoto. Por ejemplo, si es una hemorragia mucosa recurrente o vas a tener una cirugía odontológica, se pueden usar agentes antifibrinolyíticos con ácido tranexámico y caproico. Y para un procedimiento menor también se puede utilizar desmopresina, pero debemos recordar que tiene taquifilaxia como fenómeno, o sea que con el uso repetido los niveles van a reducirse, o sea que solo se puede usar por un máximo de 3 a 4 días consecutivos, pero si lo necesitan para una hemorragia más seria o para un procedimiento quirúrgico mayor, el factor de von Willebrand derivado de plasma se puede administrar y lo seguimos usando en los pacientes pediátricos y adolescentes con von Willebrand, así que ese realmente es una opción. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar, vamos a meter esta última pregunta. A ver, mi hijo de 4 años tiene sangrados nasales y esto se puede explicar porque juega y más o menos una vez por mes tiene un sangrado nasal y debería
debería explorarse más. No tenemos problemas de trastornos hemorrágicos en mi familia. Bueno, esto es algo que se ve mucho en pacientes pediátricos, especialmente en un niño muy activo, pero los sangrados nasales no es solamente eso. Tenemos también algunas herramientas de evaluación que nos ayudan a hacer un diagnóstico. Hay que mirar las características de ese sangrado nasal, cuán frecuente, cuánto dura, requiere una consulta médica o algún otro tipo de tratamiento. Vemos pacientes que vienen con hemorragias nasales de 30 minutos, la hemoglobina baja, etcétera. O sea que esas características tienen que ver. Así que si el paciente tiene una vez por mes estas hemorragias nasales que duran 1 a 2 minutos, eso no es muy significativo. También cuando hay un trauma, esa es la causa más importante de los sangrados nasales en niños. Tenemos que explorar eso, a ver qué es lo que le está provocando. Si es más prolongado y más severo, creo ciertamente que esto necesita una investigación mayor. Muchísimas gracias. Gracias a ambas por tomarse el tiempo de hacer esta presentación de esta información que es tan importante y también por responder las preguntas de todos. Lamento no haber podido responder todas las preguntas, pero trataremos de responderlas. Y quiero recordar que este webinar está siendo grabado y van a poder acceder al webinar en nuestra plataforma de e-learning. Y si ahora podemos pasar a nuestra prueba posterior a la adquisición de conocimiento, bueno, ahora que han participado en el webinar, podrían puntuar el conocimiento y habilidades en estas áreas: enfermedad de von Willebrand, sangrado del aparato reproductor. Y acá tenemos entonces las distintas posibilidades de puntuar. La última es excelente, anterior muy buena, buena, regular, mala, muy mala. A ver, quisiéramos ver vuestras respuestas para ver si han aumentado realmente sus conocimientos después de estas presentaciones. Les vamos a dar unos segundos para asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de responder estas preguntas post-webinar. Bueno, yo aprendí mucho y estaba tratando de tomar apuntes, pero al mismo tiempo prestar atención a las preguntas. Así que en realidad tengo muchas ganas de volver a ver el webinar para poder verlo y absorber la información sin estar pendiente de otras cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos por tomar el tiempo de puntuar la adquisición de conocimientos después de nuestro webinar. Próxima transparencia. Bueno, realmente estoy muy entusiasmada de resaltar esto porque en un mes vamos a estar yendo a Madrid para el Congreso Mundial 2024 y realmente estoy muy entusiasmada de invitarlos a participar. La inscripción está abierta, el link está en el chat y si ustedes están interesados en este webinar, tenemos algunas sesiones excelentes en el Congreso de este año sobre enfermedad de von Willebrand, mujeres y niñas con trastornos de coagulación y esperamos que estén con nosotras. Bueno, también con la toma de decisiones compartidas pueden ver estos webinars ya han empezado, pero el 12 de marzo es la próxima reunión, el próximo webinar sobre toma de decisiones compartidas, una serie en 3 partes. Y te pueden ver el que se hizo el 27 de febrero y también por favor marquen los calendarios para el día 26. Y no queríamos que terminara nuestro webinar para pedirles que apoyen a nuestro programa de campeones, que es una oportunidad perfecta de compartir vuestro compromiso con nuestra comunidad. Nuestros campeones están comprometidos y nosotros somos donantes en una misión para mejorar el tratamiento de las personas que viven con estas enfermedades en todo el mundo. Pueden escanear el código QR y hacer su donación. Y yo tengo el orgullo de decirles que yo soy una campeona
mundial. Así que con todo esto, muchas gracias. Gracias por incorporarse a nuestro webinar. Les deseo un feliz Día de la Mujer y por favor compartan este link con todos los que quieren. Doctora James, doctora Shrivas, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy y espero que el resto del día sea excelente para todos ustedes.